continuar con el Evangelio de Juan y hoy vamos a desglosar un solo versículo que da para mucho, da para muchas predicaciones, pero vamos a intentar en esta mañana, pues con una sola exposición, descomponer este texto de Juan 3:16, por todos conocidos. ¿Acordáis que la semana pasada estuvimos con Juan desde el 1 al 15 versículos, y hoy con un texto súper conocido, pero que vamos a tener la oportunidad de verlo palabra a palabra y vamos a entenderlo en más profundidad? Dice así la palabra del Señor en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16, por todo el mundo conocido, y ahora vamos a ver la influencia de ese texto a lo largo de la historia, desde el siglo I a nuestros días, la importancia que ha tenido ese texto. Bueno, sabemos que siempre, pues nuestros niños, los que han estado en escuelas dominicales, es un texto que se presta mucho a ser memorizado, a ser interpretado, y de hecho cuando yo empiezo un año nuevo con los niños en un curso nuevo, mejor dicho, y les pregunto: ¿qué texto sabéis de memoria? Todos responden lo mismo: Juan 3:16. No hay niño que no conozca Juan 3:16. Hombre, niño que haya ido a la iglesia y que haya tenido la oportunidad de estar en una escuela bíblica. Pues ese texto lo que expresa es la esencia misma de Dios. La esencia. Y es uno de los textos más conocidos a nivel mundial. Se ha traducido a cientos de idiomas e incluso de dialectos. Ha sido el lema de multitudes de campañas. Cuando se hace una campaña evangelística, una campaña, un retiro, lema Juan 3:16. Es como el lema. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra contenida toda la esencia del Evangelio en ese solo versículo. Pues como digo, ha sido el lema en campañas, actividades cristianas a lo largo de toda la historia y de todo el mundo. Es un versículo que se ha usado desde el primer siglo de la Iglesia cristiana hasta la fecha. ¿Por qué? Pues por cientos de predicadores, y se han ganado millones de almas. No la persona, sino el texto, porque el texto es inspirado por el Espíritu y el Espíritu es el que convence de pecado. Por lo tanto, es un texto que ha ganado a millones y millones de almas por todo el mundo. Ha generado asombro, comentarios de miles de estudiosos cristianos, teólogos católicos, teólogos evangélicos a nivel mundial de la Iglesia cristiana. Es un texto que se ha comentado, el más comentado de toda la Biblia siempre ha sido Juan 3:16. Martín Lutero, por ejemplo, dijo de Juan 3:16: la Biblia en miniatura. Fue la definición que hizo de ese texto. Charles Spurgeon, que el otro día lo nombré, que es un predicador muy conocido, dice: ese versículo encabeza todos los volúmenes de todos los sermones del mundo, o debería de encabezar todos los sermones, porque es la esencia del Evangelio. Y él decía: es el único tema de mi ministerio, porque a pesar de que que puedes predicar 300.000 cosas, siempre en la conclusión final es que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Otro comentarista bíblico, teólogo, William Barclay, muchos tenéis libros de este autor, lo llamó el versículo clave para que este mundo pueda cambiar. Juan Calvino lo llamó la gran recompensa de la fe. Y así podríamos enumerar cientos y cientos de personas cuando han hablado de Juan 3:16. La esencia, lo vuelvo a repetir siempre, del mensaje del Evangelio. Si alguien os dijera: ¿dónde está la esencia de la Biblia, de la palabra del Señor? En Juan 3:16. En las buenas noticias de gozo que llega al corazón de los seres humanos, de los pecadores arrepentidos, y hacen un esbozo de cuál es el plan redentor de Dios. Si Dios tuviera que diseñar su plan salvífico en 3 líneas, sería Juan 3:16. ¿Cuál es mi plan de salvación?
Y ahora vamos a verlo partícula a partícula y después hacemos la composición general del texto. Expresa el amor por la raza humana y vamos a ver las implicaciones que ha tenido a lo largo de la historia este texto en todos los corazones. Empezamos con la primera parte, de tal manera. Esa expresión nos habla de la extensión del amor de Dios, la extensión del amor en de tal manera. Yo voy a hacer alusión solamente a algunos vocablos o palabras griegos cuando realmente los necesito, porque decir por decir, pues no, pero cuando haya necesario recurrir al original griego, porque cuando se recita de memoria la gente dice, porque para que todo aquel que en él crea, no, cuidado, crea, no cree, no es lo mismo. Si te crea, ya rompes el versículo, cree, tiempo presente, nunca subjuntivo, para que la palabra se diga en todo su contexto. Bien, pues porque de tal manera, autogar, que como se dice en griego, habla de la extensión y la intensidad, la fuerza, la grandeza y la fuerza con la que ocurre una acción. Muchas veces cuando yo le doy un tinte a este texto, porque de tal manera, el de tal, yo le pregunté a un lingüista, digo, oye, dime de tal, ¿qué quiere decir en gramática? Y me dice el lingüista, de tal, ¿sabes lo que quiere decir? Tanto. Está hablando de una conjunción de intensidad, mucha intensidad. Dios amó tanto al mundo. Esto es las primeras dos palabras, de tal. Intensidad del amor, intensidad, fuerza, profundidad del amor de Dios por la humanidad. Su amor, el amor de Dios se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en este mundo, en este planeta, que nos pueda amar tanto como lo hace nuestro Dios. Y voy a estar repitiendo hasta que entendamos el contenido de estas dos primeras palabras. Las palabras de tal manera, o tres palabras, expresan el énfasis que en este caso estamos leyendo a Juan 3:16, el texto conocido, pues lo que desea recalcar en sus lectores es el excelso quiere decir lo más alto y grandioso que es el amor de Dios, con esas palabras. Y a partir de ahí arranca, sabiendo que el amor de Dios no se puede medir, es inconmensurable. A partir de ahí voy a decir lo que yo deseo para el ser humano, cuál es el objetivo, mi meta y cuál es el fin para la humanidad. A partir de ese solo versículo. Ese versículo nos habla de la altura, la longitud, la anchura, esas son las tres medidas de este planeta, largo, ancho y alto, el volumen de los cuerpos, aunque hay una cuarta dimensión que no vemos, hay una cuarta dimensión. Hay un libro que se llama, lo que leyerais, La cuarta dimensión, que habla de la parte espiritual del ser humano, porque lo que es visible solamente tiene tres dimensiones. Repito, estas palabras de tal manera hablan de la inmensa altura, la longitud, la anchura y la profundidad de su amor. No hay amor tan grande, tan sublime, y se han cantado muchísimas canciones que hablan del amor con un adjetivo delante. Amor inmenso, intenso, grandioso, maravilloso. Vamos a ir buscando mientras, para hablar de esto, en Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11, que hace alusión a la intensidad de este amor que Dios tiene por la humanidad. Dice así en Primera de Crónicas 29:11, si lo tengo bien: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Excelso es una palabra, tiene varias acepciones en el diccionario, la que más me gusta a mí, lo más alto, ya no se puede subir más alto, en cuanto a altura. Bueno, son medidas que no son ni siquiera medidas. Su amor es incomparable. ¿Sabéis por qué no podemos comparar el amor de Dios con ningún otro amor? Porque ese amor proviene del dador de las mejores dádivas, los mejores regalos. No hay nadie que te pueda dar regalo mejor que el que te pueda regalar tu Dios.
Y como dueño, lógicamente, nuestro Dios, de los mejores regalos, pues las posee, esos regalos los posee, esos dones, en una proporción ilimitada, sin límite. La mente, lógicamente, escapa. Nosotros nos gusta mucho medir, tanto de largo, pero el amor de Dios es inconmensurable, es decir, sin medida. No se puede medir. Pues Él puede otorgar precisamente sin reserva ese amor tan grande. Y muchas personas a lo largo de la Escritura hemos visto cómo han gozado de ese amor tan sumamente inmenso. Siempre que hable del amor de Dios le añadiré un adjetivo que hable de grandiosidad, excelso, profundo, ilimitado. Por ejemplo, personas pues como Noé, Abraham, José, Ruth, David, Esther, Nehemías, por nombrar unos cuantos, porque hay muchos más, que en las Escrituras han sido ejemplos de ello, de ese amor inconmensurable de Dios. De tal manera, todavía no he terminado con la primera parte, de tal manera. También son palabras que encierran infalibilidad. La palabra infalible quiere decir que Dios no falla. El amor de Dios no falla, no falla. El amor del hombre te falla, el amor de la mujer falla, pero el amor de Dios no falla nunca. Y cuando tú arrancas a leer este texto y ya entiendes un poco lo que quiere decir de tal manera, te introduces en el texto con una paz y con un descanso, sabiendo que el amor de Dios es infalible, no va a fallarte nunca. Puede ser que el Señor nos discipline, pero eso no tiene mucha importancia, porque el papá al que ama disciplina, si me disciplina el Señor, es porque está enamorado de mí y me quiere, entonces tengo que aceptar su disciplina. El amor de Dios no falla, el del hombre sí falla. Isaías 49:15 hace una comparación, una analogía entre el amor humano y el amor de Dios, más o menos. Y vamos a leerlo a continuación, es una pregunta que hace aquí el profeta Isaías. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y está poniendo el amor de una madre, que es un amor muy intenso. Lo vemos en la historia de Salomón, cuando dos mujeres llegan delante de Salomón con un problema, que el hijo es mío, que el hijo es mío, que el hijo es mío. Y Salomón en su sabiduría intenta partirlo por la mitad y ese amor de madre sale a flote. No lo parta, dáselo a ella. Y Salomón ve con toda sabiduría, por el amor de esa madre, que ese niño es suyo. Si el amor de una madre es tan inmenso, el Señor dice: aunque esa madre se llegue a olvidar del niño, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios con el que arranca este versículo. Y ahora hago como un resumen de estas tres primeras palabras: cuán inmenso y excelso es el amor de Dios que nos ha otorgado a hombres y mujeres que somos pecadores e imperfectos. Somos pecadores e imperfectos. ¿Por qué? Porque de tal manera tanto nos amó. Nosotros podemos ver nuestras imperfecciones, pero el Señor ve mucho más allá. Sigo con el texto. De tal manera amó Dios, segunda parte del texto, amó Dios. De tal manera nos hablan de la extensión, y amó Dios nos habla de la esencia de su divinidad. La esencia de su divinidad, amó Dios. Esto sí puedo decirlo, un poco el origen para que... Theos es Dios, en griego, amó Dios es Theos agapao. El amor agape es el amor sublime, no hay un amor como el amor de Dios. Amó Dios, amó Dios. El verbo que aquí utiliza Juan lo hemos hablado muchas veces en el diálogo de Pedro y Juan en la orilla del mar de Galilea, de Jesús y Pedro: me amas, te amo, me amas, te amo. Y preguntado por muchos, ¿y qué quiere decir ese diálogo aparentemente tan absurdo? Porque se emplean distintos significados del verbo amar. Pero aquí, sin embargo, Juan usa el amor, un amor maravilloso. Para la palabra amor ya os he dicho que hay una palabra que es el amor filial, que es un amor el que solemos sentir todos los que estamos aquí. Un amor que se basa en los sentimientos humanos, sentimiento de afecto que alguien puede sentir hacia otra persona como consecuencia de lo que la otra persona ha hecho para ganarse nuestro afecto. Este es el amor nuestro, el amor filial, fileo, dicen los griegos. Pero el amor de Dios
no tiene que ver nada con este tipo de amor. Amó Dios, no es el amor del hombre, amó Dios, ágape, un amor diferente al amor filial, es el que está usando aquí Juan. ¿Por qué? Porque es un amor que no se basa en las emociones, en los sentimientos, ni siquiera en cómo se comporte la persona que estás amando, no, sino que el amor de Dios es un acto de la voluntad, no de la emoción. No es lo mismo un acto de la voluntad que un acto de la emoción, porque las emociones fluctúan y entonces nuestro estado de ánimo fluctúa. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? ¿Cómo estás regular? ¿Os dais cuenta? Tenemos emociones en montaña rusa, estamos arriba, abajo, en medio, porque las emociones van fluctuando. Las emociones de Dios no fluctúan, porque es un acto de la voluntad. Dios decidió amar al ser humano, es un acto de su voluntad, una decisión de mostrarle a alguien su bondad y su misericordia que no tiene límite. Y así podemos seguir entendiendo un poco más de este texto. Y es con este tipo de amor con el que Dios nos ha amado. Porque el amor de Dios no es una característica que Él tiene. El amor es su esencia. Porque Dios es amor. ¿Os dais cuenta? Dios es amor. Si tuviéramos que analizar esa frase, Dios, sujeto. Es amor, atributo, cualidad, una cualidad. Su esencia, la esencia de Dios es amor. ¿Os acordáis de esa alabanza, los que habéis ido a la escuela bíblica? Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, búscalo y verás en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí se encuentra esta definición. Dios es amor, definición de Dios. Por lo tanto, si hay algo por lo cual nuestro Señor Jesucristo se caracteriza, es porque sabe amar. Y eso lo vemos, plasmado a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Vamos a leer algunos textos que hablan precisamente del amor de Dios. Por ejemplo, podemos ir buscando en Génesis 26, 24 y vamos a ver ese amor de Dios un poco diseminado por todas las Escrituras. El Señor bendice a Isaac por amor a Abraham. Por amor a Abraham bendice a su hijo Isaac. Y eso lo dice el texto que acabo de nombrar, Génesis 26, 24. Dice, se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Se lo está diciendo a Isaac. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor, por ágape, por amor de Abraham, mi siervo. Por amor a tu papá, yo voy a bendecirte a ti y a toda tu descendencia. No es un amor basado ni en la emoción, ni en el sentimiento, ni aún en el comportamiento, sino en una decisión divina de amar a los demás. También muestra su amor por su pueblo, Israel. Por eso le libera de la esclavitud de Egipto. Y eso podemos leerlo en 2 de Samuel 7:23. Otro acto de amor. Podríamos leer mucho, pero con un par de versículos de cada actitud vamos a entender este texto. Que no se nos vaya a olvidar, porque de tal la extensión, amó Dios, la profundidad, y vamos a ir entendiendo el texto. Dice así, 2 de Samuel 7:23, lo siguiente: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Dios amó a su pueblo de una manera inconmensurable, infalible, y todo, longitud, anchura, altura, un amor que no se puede medir. Fue por amor también a su siervo David, que no exterminó a la descendencia de David. Por amor a David no exterminó a la descendencia, aun cuando muchos le fallaron. El mismo David le falló. Lo que ocurre es que cuando el profeta Natán le llama a querer, le dice que has pecado con Betsabé y has pecado con su marido Urías, él se arrepiente y el Señor olvida su pecado, y cuando habla con Salomón, su hijo, el corazón de tu padre era un corazón perfecto. Nosotros no lo vemos así porque parece que a veces nos gusta hurgar en el pasado de las personas,
no sabes que esta persona nada, porque la palabra del Señor dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido regenerados. Somos algo nuevo, distinto, que nadie te conozca por el pasado, que te conozca por el presente y por tus deseos de futuro. Y si es el pasado es para ver la gloria y el poder de Dios para transformar las vidas, nunca para usarlo como... Porque a veces somos muy humanos y escuchamos testimonios normales, pero cuando llega el inicio está en prisión o salió de la droga ya, parece que hay como reticencia. No, el Señor rompe, limpia cualquier tipo de pecado. Fue por amor de su siervo David, eso lo vamos a leer en Primera de Reyes 15:4. Primera de Reyes 15:4 habla de eso, de que por amor a David, pues el Señor guarda a su descendencia. De la línea genealógica de David vendría nuestro Señor Jesucristo, que no se olvide. Por eso aquel tío decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dicen a Jesús hijo de David? Porque genealógicamente viene de ahí. Mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por amor a David, él sostuvo a Jerusalén a pesar de sus fallos. Por lo tanto, lo leo, es por amor que Dios obra, no solo en el universo, sino también a través de la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Por tres cosas. Porque es su naturaleza, es su atributo. Segundo, porque es la esencia de su carácter divino. Y tercero, porque es la más grande virtud que tiene nuestro Dios, que es la virtud de amar. Bien, pues ya hemos visto su extensión, hemos visto su esencia y ahora vamos a ver el objetivo de ese amor. Ese amor tiene un objetivo, no ama así porque así. ¿Qué objetivo tiene? Al mundo. Porque de tal manera, ya hemos visto, amó Dios y ahora viene la tercera parte, al mundo, al mundo, al mundo. En este caso sí tengo que hablar de la traducción Altón, mundo, cosmos, al cosmos, la cosmología, la ciencia del universo. Pero aquí el autor Juan, cuando está escribiendo el Nuevo Testamento, sabéis que el idioma original es el griego, la palabra cosmos no se está refiriendo en este caso al mundo físico, montañas, valles, llanuras, continentes, sino que está hablando de la raza humana. Se puede usar de forma indistinta, tanto para hablar del planeta como para hablar del continente como del contenido, y el contenido somos los habitantes de este planeta. Los seres humanos que vivimos aquí somos el cosmos. En el Evangelio de Juan, como he dicho y vuelvo a repetir, la palabra que usa, el cosmos, hace referencia a toda la raza humana y concretamente aquí no hace referencia al mundo físico, porque tanto amó Dios al mundo, a los hombres y a las mujeres. ¿Cuál es el objeto? El objetivo del amor de Dios, hombres y mujeres, los hombres y las mujeres. ¿Quiénes son el objeto de su amor? Si alguien te preguntara, ¿quién es el objeto de tanto amor por lo cual se escribió Juan 3:16? Pues los hombres y las mujeres, los seres humanos. Nadie lo ha experimentado tanto como el ser humano. Nadie ha experimentado tanto el amor de Dios como el ser humano. En el libro de Génesis, por ejemplo, vemos como por el poder de su palabra Dios lo crea todo. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Todo lo material, todo lo físico que se encuentra en el mundo, Dios lo hizo con su palabra. Pero al hombre lo hizo con sus manos. Es distinto. Puso más énfasis en crear al hombre que en crear al mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Porque con la voz de su palabra, porque Cristo es la palabra, es el logo. Y ahora, bueno, no voy a leer porque hay un montón de textos, pero sí repetir, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios dijo, y con la voz de su palabra todo se creó, pero al hombre ya ahí fue más meticuloso, porque lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Repito, en el libro de Génesis habla de que Dios dijo para que el mundo existiese, pero con el ser humano no fue así.
sino que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, lo creó a su imagen y semejanza. Y ese detalle no lo tuvo con el resto de la creación. Voy a hacer un caracol y cojo un trozo de barro y formo el caracol. Y ahora soplo al caracol y el caracol recobra vida. No, con la creación no, con el ser humano. Con el ser humano sí lo hizo. Bueno, hay un montón de textos, no vamos a buscar ninguno de estos porque hay como 18 de Génesis que dice, y dijo Dios, sea la luz, en 1.3, en el 1.6, luego dijo Dios y hizo otras cosas, en el 1.9 dijo también Dios, en el 11 después dijo Dios, en el 14 dijo luego Dios, todo dijo Dios en el 20, luego dijo Dios, entonces dijo Dios, y siempre está diciendo Dios. Y todo se va haciendo por el poder de su palabra, sin materia prima. No dijo, dadme materia prima para poder crear algo. De la nada hizo algo, ese es el milagro, que de la nada pueda salir algo. Sin embargo, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Después de todo lo que había dicho, forma al hombre, se esmera, sopla en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí es cuando estudiamos el tema de que el ser humano es trino. No sé en qué texto está, sí, Primera de Tesalonicenses 5, no recuerdo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fue formado aquí. El cuerpo era el barro, el espíritu el soplo de Dios, y la vida, cuando el ser humano empieza a moverse, esa era la vida. Hay personas que dicen, no, el ser humano solamente es cuerpo, alma, no, cuerpo, alma y espíritu. El alma hace alusión a la vida y el espíritu hace alusión al más allá. Nadie dice, he salido a la calle y he visto 3 espíritus, pero sí decís, he salido a la calle y habían 3 almas. Alma, vida, espíritu, la parte espiritual es, ¿verdad?, la parte que está más allá de la muerte. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y en la creación Dios lo hizo de forma especial. Por lo tanto, la palabra dijo aparece un montón de veces, pero cuando habla de la creación ya da una serie de detalles que vemos el objetivo de su amor, la raza humana. Objetivo de mi amor, la raza humana. Y vamos a leer un texto que se encuentra en un salmo. Salmo 8, versículos del 3 al 6, habla de la importancia que tiene para Dios el ser humano, la importancia que tiene para el Señor el ser humano. Dice así el salmista, ¿quién es el hombre? Cuando habla de hombre, para que no dice, habla de raza humana, el hombre y la mujer. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Lógicamente ahora llega la teoría de la evolución y dice, el hombre viene del mono, y el enemigo quiere bajar al hombre a la categoría de animal. Pero la palabra de Dios sube al ser humano a la categoría de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. No es lo mismo. Yo no vengo del mono. Dios me creó a su imagen y a su semejanza. Y por mucho que el enemigo se empeñe en rebajarte de categoría, no puede hacerlo, porque el objetivo de su creación era el ser humano, el ser humano. Sigo adelante, creo que pasamos a otra parte enseguida. Así que la verdad es que el hombre y la mujer han sido, son y serán siempre el objeto de su gran amor. ¿Y para qué crea Dios al hombre y a la mujer? Pues para mostrarles su infinita misericordia y darles una herencia juntamente con Cristo Jesús. Una herencia. Dios crea al hombre para darle una herencia con Cristo Jesús. Siguiente porción del texto, que ha dado a su Hijo unigénito, la mayor muestra de amor, dar a su Hijo unigénito, su Hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Unigénito en griego es monogenes,
mono uno, genes de genética, único hijo, único hijo. Y cuando se ha intentado interpretar esta parte de Juan 3:16, pues aquí siempre ha habido, pues lógicamente aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, tergiversan esta palabra de monogenes, y ahora lo vamos a entender. ¿Qué mayor muestra de amor que Dios por la humanidad ha entregado a su Hijo unigénito? Y ahora vamos a ver el significado de unigénito. Claro, a veces el tema del idioma estorba mucho a la hora de interpretar. La palabra unigénito, que aparece en el texto, se traduce como unigénito, monogenes, ha causado controversia a lo largo de la historia, porque muchos lo que han querido es desmentir la divinidad de Cristo. De hecho, muchas veces lo hemos dicho que en el primer siglo los primeros cismas, divisiones de la Iglesia. ¿Cómo puede un hombre ser hombre y ser Dios al mismo tiempo? Eso no ha sido nunca fácil para la Iglesia, para ninguna Iglesia. Es un acto de fe, lo sabemos. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad que eso, sino que esa palabra lo que denota es que es el único, no el único hijo que tuvo, no, unigénito el único en su especie. En su especie, monogenes, el único en su especie, único, genes, genética, único, no hay otro como él, único en su especie. Es el unigénito de Dios porque no hay otro que al que se le pueda otorgar ese derecho que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo he apuntado para no olvidarlo. No existe otro ser en este mundo que pueda compararse, no tiene ni punto de comparación. Es único en su especie, unigénito. Y también se aplica en el sentido de que es único en relación con alguien. Así que no hay nadie que pueda tener una estrecha relación como la que tiene Jesús con el Padre. El Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí se encuentra toda la discusión de si Jesucristo es Dios, no es Dios, si es su Hijo, si primero fue Dios, si primero fue Jesús. Aquí hay mucha teología encerrada en este versículo tan sumamente corto que lo recitamos apenas en 15 segundos. Por esa razón la Biblia le llama el unigénito de Dios. El Creador, el Padre, muestra su amor por los hombres. ¿De qué manera? Decidiendo por su voluntad, no por su emoción, enviar a lo más preciado, a lo más preciado, es decir, precioso, a lo más hermoso que tenía, como una muestra de su enorme amor, a su Hijo unigénito, al único en relación y al único en su especie, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, lo vamos a leer en Romanos 8:32, una parte, no voy a leerlo entero, pero Romanos 8:32 sí. Dice así este texto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, con mayúscula, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo entregó por unos cuantos, como ya se está oyendo, no. Él entregó a su Hijo por todos nosotros, por toda la humanidad. Nadie queda fuera de esa entrega que hizo nuestro Dios de amor. Sigo avanzando en el texto de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree, no crea. Hay gente que dice, bueno, si tiene importancia. No tiene importancia para alguien que quizá entienda el tiempo verbal. Para que en él cree es un tiempo presente. Si dices crea, es una posibilidad. Eso, cree. Decimos crea ya por deformación de repetirlo tanto. Para que todo aquel que en él cree, para que lo recibamos bien cuando hablemos de este texto. ¿De qué habla esto? Pues de la condición. ¿Qué condición hay para poder recibir este amor tan grande de Dios que entrega lo más preciado que tiene? Alguna condición hay. ¿Cuánto cuesta? El rezar 3 Padre Nuestros, subir al monte de aquí de la Piedad, como se llame, al monte de Calvario, ¿hacer qué? ¿Dar cuánta ofrenda? ¿Poseer qué carné? ¿Qué tengo que hacer? Ahí hay otra clave de la salvación y de la diferenciación entre la verdad y las religiones. Pues un acto que se llama fe, para que todo aquel que en él cree, y solamente estas palabras
cojo la palabra querer, que en griego es pistis, pisteo, la conjugación de ese verbo. Y vamos a ver de qué nos habla ese verbo. Pues este amor inmensurable que ha sido expresado por Dios a través de entregar a lo más preciado que tenía, tiene una condición, querer. Y aquí es donde el ser humano se ofende. Y por eso la gente no se convierte. ¿Sabéis por qué? Porque se ofende. Solamente por creer no tengo que hacer nada, porque en el fondo el ser humano necesita llegar al cielo diciendo: yo lo he conseguido, he sido el mejor vecino, he sido el mejor esposo, yo me he esforzado. Y el mérito humano no sirve para nada, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él dijo: consumado es. Fue Cristo y no tu fuerza lo que te hace acercarte a Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Sé que nos ofende. A mí me ofende todavía un poquito. Me queda un rescoldo de ofensa. Pero tenemos que entender que el mérito es suyo y nunca fue nuestro. Creer. El texto original dice pisteio. Para que todo aquel que cree. Y esa palabra se traduce como creer. Viene de ese verbo pistis, como lo he dicho. Es a través de la fe que los hombres y las mujeres pueden hacer efectivo ese amor. Tú puedes canjear ese amor tan grande de ese Dios tan inconmensurable que ha dado lo más preciado por ti de una sola manera, con el bono de la fe. No con el bono de tu esfuerzo humano, con el bono de la fe, el bono de la fe. Yo estaría repitiéndolo aquí 17 horas. A mí me costó 14 años entenderlo, ¿eh? No penséis que esto se entienda a la primera de cambio. Me costó 14, de y venga. ¿Cómo? Pero yo no tengo que hacer nada, no lo entiendo. Hasta que la naturaleza humana, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y vamos renunciando a nuestra forma de pensar las cosas y empieza el pensamiento de Cristo y vamos entrando en la luz y en su luz seguimos viendo luz, decimos: ahora entiendo ese amor de Dios. Y ya te rindes y te deja que Él sea el que haga y no tú. Sigo adelante. Dios ha mostrado su amor para todo el mundo. Y alguien diría: bueno, como muchas veces últimamente en algunas predicaciones, pero Dios no ama, Dios sí ama a todo el mundo. No es que ese amor no sea para todo el mundo, sino que hay personas que no quieren aceptar ese amor. Es para los que deciden creer, para los que deciden creer en el unigénito de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuidado con universalizar que todo el mundo es hijo de Dios, porque nos equivocamos. Todos somos criaturas de Dios, hijos, aquellos que le aceptan como padre. Si alguien dice: no eres mi padre, pues entonces no es su hijo. Esto es muy sencillo. A los que le recibieron, a los que creen, les dio el poder, solo a los que creen, de ser hechos hijos de Dios. En el cristianismo, por lo tanto, en línea general, no voy a hablar de religión, en el cristianismo, el elemento indispensable para acceder a los dones, a los regalos, al amor y a Jesucristo es la fe, la creencia. Y eso viene desarrollado en todo el Nuevo Testamento. Vamos a leer un texto, por ejemplo, Romanos 3:23 al 25, conocidos por todos los cristianos. Dice así Romanos 3:23, y ya pasamos a la última parte del texto en breve. Esta sí la conozco. Por cuanto todos pecaron, aquí no dice casi todos pecaron, la raza humana caída, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, solamente justificados, es decir, siendo justificado, limpiado, siendo gratuitamente, no te cuesta nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo, por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues es un favor que no nos merecemos, un favor inmerecido de Dios, pero mediante algo, claro, la redención. ¿Y cómo podemos ser libres y puede quedar pagada nuestra deuda? Porque Cristo vino, que es en Cristo Jesús, quien redimió, quien pagó tu deuda, a quien Dios puso como propiciación, y aquí viene, por medio de la fe, por medio de la fe en su sangre, su obra redentora, expiatoria, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sinceramente, yo quizá venía de un contexto muy religioso, y entender que con creer podía ser salvo me costaba, es que no lo entendía. Es muy difícil, con lo que yo he hecho,
con lo que yo he hecho. Imagínate cómo se sentirá Cristo, que se humana, derrama hasta la última gota de su sangre, Él lo hace todo y encima decimos, con lo que he hecho, ¿cómo con lo que con lo que he hecho yo? Que he dejado mi gloria, que me he desprendido del cielo, que me he hecho humano para dar hasta la última gota de mi sangre. ¿Cómo que lo he hecho? Lo que he hecho yo por ti. A ti te toca creerlo y aceptarlo. Y así es como el amor ese tan grande pasa al ser humano. Seguimos adelante. Última parte del texto. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso nos habla del resultado final y el resultado eficaz de su amor. Resultado de todos los pasos anteriores, que no nos perdamos, sino que tengamos, no que tendremos, que tengamos ya, ahora. Por eso el que cree ahora tiene vida eterna ahora. No creo y progresivamente me salvo en el mes de junio. Si creo hoy, soy salvo hoy, no mañana. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pues aquí nos encontramos con la declaración del eterno y eficaz resultado de su amor. El resultado de su amor, que no nos perdamos. Ese es el resultado. No quiero que nadie se pierda. Por eso estoy tan enamorado de la creación que voy a entregar lo más preciado que tengo. ¿Por qué? Porque amo mucho a la humanidad y no quiero que se pierda. Quiero que eternamente viva conmigo en el reino de los cielos. Ese es el resultado final de todo este texto. Bueno, ahí en griego no lo voy a decir porque no voy a sacar ninguna palabreja de ahí en griego. El amor de Dios lo que nos garantiza es escapar de la condenación eterna y nos hace herederos de la vida eterna. Escapamos de la muerte eterna gracias a ese amor. Y ahora voy a definir cuán grande e incomparable es ese amor. Es un amor extenso y eterno. Proviene del ser dador de toda buena dádiva. Estoy haciendo un resumen de todo lo que he dicho, ¿vale? La conclusión resumida. Empiezo. Es un amor extenso, eterno, que proviene del ser dador de toda buena dádiva. Segundo, que ha elegido por sobre toda su creación al ser humano como único objeto de su amor. Tercero, este amor se ha expresado a través de su Hijo unigénito, el cual fue entregado para morir en la cruz del Calvario. Cuarto, y por medio de su muerte, salvar a todo aquel que cree. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Así que es el mismo Cristo el que nos asegura que el que cree en el que lo envió tiene vida eterna y además nos afirma que no vendremos nunca a condenación. Esto sería así a grosso modo de la explicación de este texto que hoy en este día teníamos para compartir. ¿Cuál es la mayor recompensa que podemos tener como hijos de Dios? Pues la vida eterna. ¿Cómo se alcanza? Pues mediante la fe en su Hijo amado. Y este es el resultado. ¿Gracias a qué? A su infinito amor. Es un texto que si lo es maravilloso y podemos ver el amor de Dios. No nos lo merecemos, no, porque por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esos textos es bueno que los vayamos masticando, engullendo y entendiendo. Así que hasta aquí la palabra.